muchas veces no lo vemos porque no nos enseñan desde pequeños que el valor que nosotros nos tenemos a nosotros mismos, eh, creer en nuestras capacidades, respetarnos, es algo importante. Y es lo que nos va a hacer vivir de una manera íntegra y además dar lo mejor de nosotros y sentirnos felices, porque al final nosotros lo que buscamos en la vida es ser feliz. Entonces dañar por lo que opine el otro. Bueno, porque lo que pasa es que ahí viene la parte de la autoestima, que es tu saber tu capacidad y tu respetar. ¿Qué pasa cuando el otro puede opinar de eso? Nosotros cuando sabemos de algo, hay algo que tenemos también que tener muy presente, y es la forma en que lo hacemos llegar al otro. ¿No? No podemos ser avasalladores. O sea, el hecho de que usted sepa, usted no es el único que sabe. Exacto. Y siempre hay alguien que sabe un chin más que usted y hay Sí alguien que mismo sabe es. un chin menos. Y quizá usted no sabe de este tema tanto, pero resulta que usted sí sabe mucho de otro tema, que es igual importante. Bueno, entonces, es trabajar un poquito la manera en que informamos lo que sabemos. Y A ver, no hay una autoestima perfecta, ni la autoestima se mantiene estable siempre. O sea, eh, todito tenemos, lo importante de la autoestima en parte del proceso es autoconocerse y uno saber en qué cosa uno es bueno y quizá en otra que hay que mejorar. Y cuando alguien ve en nosotros que algo que entiende que este mejora, no nos cuesta nada revisarnos y decir conscientemente, mira, no, yo realmente esta persona me está viendo así, no entiendo por qué me está viendo de esta manera, que no tengo la capacidad, eh, pero yo estoy consciente de que sí la tengo, entonces lo que tal vez me toca es tener una conversación con esa persona, si es necesario, y tú entiendes que te puede aportar y preguntarle qué es lo que él está viendo o qué es lo que esa persona está viendo que le hace entender que tú no tienes la capacidad cuando tú sí entiendes que la tienes. Entonces, ahí viene en que todos aprendemos. Y además recuerda también que cada ser humano es único y que lo que para usted eh, valioso, importante, no necesariamente tiene que ser para el otro. Y pueden tener las mismas creencias, pero o sea, cada quien puede ver la vida y entenderla de forma diferente y no quiere decir que esté mal uno o esté mal el otro. ¿Me entiende? Entonces, por eso, usted tiene que estar muy claro de cuál es, de qué es usted, de qué usted está hecho. Estima es una necesidad eh, humana que es fundamental y que viene con nosotros. O sea, es lo que, como yo le dije ahorita, es la valoración que hacemos de nosotros mismos. Es como, es como nos vemos a nosotros mismos. Eh, Usted no se puede esconder de su autoestima. Eh, y es importante usted estar claro de sus capacidades y de sus debilidades. Eh, Porque en la medida que usted esté consciente de eso, usted va a poder eh, funcionar en la vida de una mejor forma, de una manera más coherente y además le va a permitir crecer más. La autoestima está formada básicamente por dos cosas, que son el sentimiento que yo tengo de la capacidad personal y el sentimiento de lo que yo valgo como persona. O sea, es la suma de la confianza y el respeto que tengo por mí misma. Entonces, cuando hablo de confianza, es la confianza que yo tengo
en la capacidad que tengo de pensar, en la capacidad que tengo de enfrentar los desafíos básicos de la vida. O sea, es saber de qué que estoy hecho, de qué Elena está hecha, qué Elena tiene, qué puede mejorar, pero ya lo de querer mejorar es una decisión propia. Entonces, hay autoestimas altas. Cuando una persona, tú dices, tiene una alta autoestima, es que se siente apto para la vida, se siente capaz y que él vale, y que la persona vale. Ojo, no estamos hablando de nada físico, porque mucha gente asocia la autoestima con cosas físicas y no tiene que ver con eso. Hay gente que tú la ves que son bellísimas, sin embargo, no se sienten capaces y tienen esa inseguridad y están buscando esa aprobación todo el tiempo del otro. Y hay otros que aunque no sean bellísimos, sienten que no son capaces, pero hay que saber que hay cosas que las que tú no eres capaz y está bien, no pasa nada, pero hay otras a las que tú sí eres capaz. Entonces, en esa que tú eres capaz, tú tienes que saber y hacer conciencia de que tú tienes esa capacidad. Y todo el mundo tiene capacidades. O sea, eso no es de que no, aquel porque tiene un doctorado es más capaz que yo porque yo no he estudiado nada. No. Todo el mundo tiene algo, como dice usted, todo el mundo tiene dones, todo el mundo tiene algo que enseñar y todo el mundo tiene algo que aprender. Okay. Muchas veces la gente se maneja. Por ejemplo, usted ve que hay gente que hablamos muy bien, nos manejamos muy bien, andamos por la vida con una actitud de que sí podemos, pero eso no quiere decir siempre que interiormente sea así. A veces la manera que esa persona tiene para sacar de abajo y seguir caminando. ¿Entiendes? Entonces, la baja autoestima es cuando yo me siento que soy inútil para la vida, que estoy equivocado como persona, que no sé manejar nada, todo lo que yo hago es un tollo. Yo he oído mucho en consulta que dicen, todo lo que yo lo toco lo daño. Y a veces, o sea, no tiene que ser así. Todos tenemos cosas que hacer, lo que quiere decir que todos somos humanos y hacemos cosas que tal vez le afecten a otro. No lo hacemos de manera consciente muchas veces. Creo, como persona, creo que la mayoría de las veces el ser humano no quiere hacer daño al otro. Sin embargo, a veces lo hace. Pero el que tiene baja autoestima entiende que eso lo define y solo ve eso negativo, no logra ver sus cosas, sus partes positivas. Okay. Y también está aquel que tiene la autoestima media, o sea, que es el que fluctúa entre sí soy bueno, pero no tan bueno, o yo tomo decisiones acertadas en algunas cosas, pero también me equivoco en muchas, o sea, pero o sea, no lo ve como algo que no puede, algo del día a día, sino que él se define por esa ambivalencia entre lo que hago bien y lo hago mal. Aclararle que la autoestima no se mantiene, como le dije ahorita, ni siempre la tenemos alta. Aunque usted tenga una autoestima buena, no siempre está alta. Porque a veces la vida nos trae situaciones que nos tumban y que nos hacen cuestionarnos y que tenemos que retomarnos y verlo. Y la autoestima se trabaja. No es algo que si tú desde chiquito a ti te dijeron que tú no servías para nada, porque la autoestima no es solamente lo que tú eres hoy. Lo que tú eres hoy es la suma de tus personas, pero también de tu historia de vida. ¿De qué te llenaron, te dijeron en la cabeza? Hay gente que no sabe decir las cosas y lamentablemente en vez de decirte, mira, Elena, tú tienes que mejorar y ser más puntual. Te dice, mira,
por ejemplo, pequeña, te dicen, mira, es que tú no vas a llegar a ningún lado, porque es que tú nunca llegas a tiempo a los sitios. Decirlo de esas dos formas causa efectos diferentes en esa persona. Entonces, por eso es tan importante uno estar consciente de cómo uno se comunica, de cómo uno dice las cosas. Y sobre todo cuando uno está, no solo para uno, sino cuando uno está criando. Porque ahí comienza la autoestima a como armarse completa. Porque hay personas que por la manera que la criaron y como adultos, son personas que maltratan, que para sentirse validado, importante, tienen que maltratar al otro, porque así fue que aprendieron y así lo hacen. Ahora, depende de la pareja poner límites, porque parte de una buena autoestima es saber poner límites, ¿entiendes? Es saber decir, no, no me hables de esa manera. Si tú me hablas de esa manera, no te voy a contestar hasta que tú me hables de una manera que podamos conversar. O sea, por eso es importante conocerse, porque cuando tú te conoces, tú sabes qué tú aceptas y qué tú no aceptas. Cuando hablamos de límites, yo no estoy diciendo que yo le voy a imponer al otro cómo me tiene que tratar, sino que yo voy a estar clara de cómo yo voy a permitir que me traten. Entonces, en las parejas, con frecuencia, sobre todo en países como los nuestros, que hay un machismo muy fuerte, pero ha ido bajando porque, y le digo algo además, no es solamente la mujer que a veces el hombre la avasalla y la maltrata, sino se está dando también al revés, la mujer al hombre, ¿m? Que le hace sentir que no es nada porque en términos de no le está trayendo económicamente lo que quiere y entonces por eso este tipo no sirve para nada. Pero eso no es solamente ese hombre es otra cosa, ¿entiendes? Entonces, tiene que ver con que tú saber hasta dónde y tú poner límites, porque el ser sumiso, el aceptar, no te hace mejor persona. O sea, el aceptar maltrato no, para que los demás vean que tú eres una mujer que mantiene tu matrimonio. No, 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 no. Es que el matrimonio, y me estoy metiendo ahí en un área que yo no que la he estudiado, pero que no es la que trabajo en mi consulta, pero sí hablo con mis pacientes. El matrimonio es, en cierta manera, se puede ver como un negocio donde damos y recibimos ambas partes. Ambos tenemos que ganar. Entonces, cuando usted me dice, me maltrata, se deja maltratar, la trata mal, ahí hay un problema no solamente del maltratador, sino también de la persona que lo permite. ¿Por qué lo permite? ¿Cuáles son las creencias que tiene? Que le dice, hácelo. Y hay algo muy importante que debemos saber. Quizás no estamos desviando un poquito del tema, pero es lo que importa ahora. Eh, Cuando una persona estaba viviendo bajo una situación donde el otro, la pareja le hace sentir que no vale nada, que no tiene ninguna capacidad, eh, y ella o él tiene una autoestima bajita y se lo cree, es importante, lo que estamos cerca, no juzgar. No decirle, mira tú lo que tienes que hacer, tú lo que vas a hacer, deja ese hombre, no deje ese hombre. A nosotros lo que estamos cerca, lo que nos toca es simplemente apoyar a ese ser humano. Quizás decirle, sería bueno que te acompañe de una persona, un terapeuta o alguien que te ayude para que puedas, para que la relación mejore o para que tú puedas sentirte mejor contigo mismo y saber cómo manejar lo que te presenta,
lo que tú estás viviendo. Normalmente nosotros, la red de apoyo, lo que hacemos es decirle al otro, mira, tú tienes que dejarlo, o dile, háblale de tal o cual manera. Esa persona normalmente cuando está bajo esa situación, lo que necesita es que le escuchen, escuchar, ser escuchados. Porque tomar esa decisión no es algo sencillo. Eh, se trata básicamente de autoconocimiento. O sea, esa persona le toca a hacer un proceso de conocerse. Porque tal vez ella dice que no sabe, pero es que no se ha permitido verse adentro y ver de qué está hecha, de qué le gusta, qué no le gusta, de qué quiere en la vida, de para dónde quiere ir, de qué tipo de gente, de qué le gusta, si le gusta el huevo frito, le gusta el huevo revuelto. O sea, es un trabajo de autoconocimiento. Y eso lo hacemos muchísimo en terapia. O sea, yo le puedo decir, por ejemplo, ayer a un paciente hablando con él, que me decía, doctora, es que yo no sé qué es lo que a mí me gusta comer, porque cuando él es un hombre soltero, y él me dice, yo salgo y si la joven quiere carne, yo pido carne, pero a mí me cae mal la carne. Entonces, hay mucho pensamiento que tenemos aquí que le hace creer que es por él de querer algo diferente o ser diferente, va a ser rechazado. Y no tiene que ver con eso. Entonces, te tienes que conocer y saber que ser diferente no pasa nada. Y quizás trabajar esos pensamientos de por qué el rechazo, porque muchas veces la gente que trata de encajar en, 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 con otra persona o en un grupo, lo que está buscando es ser aceptado. Entonces, que no lo rechacen. ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué pensamiento, qué creencia yo tengo que yo puedo sentir que yo no merezco, que porque yo diga una cosa diferente, yo estoy mal y no merezco estar? ¿Me entiende? Entonces, trabajarse el autoconocimiento. La otra parte que usted dijo, es como practicar la integridad, que es uno de los pilares de la autoestima. Cuando yo digo la integridad, consiste en integrar, o sea, los ideales, las convicciones, la creencia, las normas, la conducta. O sea, tu conducta debe ser y debe ir a la par con tus valores. Uno tiene que ser congruente. Cuando logramos eso, somos íntegros. Entonces, para ejemplo de ser íntegro, es poder decirle a los demás lo que nos molesta. Tu estima baja, bueno, pero lo han dicho. No creer en sí mismo, sentirse, dudar de todos sus pensamientos, creerse que no es capaz, por ejemplo, cosa que yo, una autoestima alta, le va a decir lo siguiente, mire, yo no le una gente con muy buena autoestima va a decir, no, mire, yo no soy experto en SAP, pero yo tengo la capacidad para aprender porque yo soy ingeniero en sistemas, por ejemplo. Una gente con baja autoestima, cualquier cosa que le diga a cualquiera, lo va a tomar como real. Sobre todo lo negativo. Lo positivo, una persona con baja autoestima le cuesta mucho, por ejemplo, aceptar cuando le dicen, tú sí estás bonita. Se lo estoy dando como ejemplo para que le sea, y trabajar mucho el autoconocimiento. Pero se puede lograr. O sea, se puede, o sea, tenemos la capacidad, Podemos eso, se la lista. ¿eh? Yo me solito ahí. Tienen la capacidad de mejorar.
También es importante, no sé qué tiempo me quede, varias herramientas. Dentro de ellas está hacer algo que yo le hago mucho a mi paciente. Yo lo siento y le digo, bueno, mira, te va de tarea hacer una lista de tus valores y tus, o sea, de tus valores y tus capacidades y una de tus defectos y debilidades. Y le digo, y de paso, búscate 3 personas, uno de trabajo, un amigo, un familiar, y que cada uno te digan 3 cosas. Eso mismo, tres valores o capacidades y 3 defectos o debilidades. Por ejemplo, ese ejercicio te permite ver cómo tú te ves y cómo te ven los otros. Y la gran mayoría de veces es una grata sorpresa. Y te vas a encontrar, o sea, grata sorpresa ver lo que los otros ven de ti. Y, y el que tiene baja autoestima, ese listado le va a acabar con la cabeza, porque no va a encontrar. Es que ya está bueno celebrarlo. O sea, como que muchas veces nosotros decimos, lo logré, pero bueno, ahora yo lo que quiero es otra cosa. Rebajé 20 libras, la logré, sí, pero yo lo que quiero es ser auténtico. O sea, date el permiso de aceptarte como eres y no y aceptarte como eres y no tratar de venderte al otro de otra forma, de la forma que el otro quiere verte, sino como tú eres. Y si quiere estar contigo, bien, y si no, también. ¿Me entiendes? Porque tú tienes que ser tú. Porque si no, eso te va a crear mucha ansiedad y una cantidad de otros temas que nos van a quitar la paz y afectar. Y si yo comienzo a ser yo y comienzo a tener problemas en mis relaciones, ¿cómo se maneja eso? Si tú comienzas a ser tú y comienzas a tener, entonces resulta que ahí no tenemos que sentar a hablar. ¿Quién, yo o tú o el psicólogo con la otra persona? Lo primero es ver qué es lo que tú quieres ser, qué es lo que es ser tú, de qué se trata, porque si ser tú implica, por ejemplo, ser yo es que yo quiero salir toda la noche. Que yo quiero un carro, yo quiero un Honda Civic. Y Yo ese es quiero el un que contacto. compren. Pero la pareja mía dice que no, que es una jipeta. Pero yo en esa jipeta no me quiero montar. Entonces, ¿qué yo hago? Pongo mala cara, le digo que no quiero eso, me pongo a dar grito, hago la terapia del hielo, indiferente, guapo, bravo con esa persona. ¿Cómo se No, maneja? hay que sentarse a hablar. Y tú decir, ¿por qué yo quiero? ¿Por qué? O sea, tú decir, ¿por qué tú quieres ese vehículo? ¿Y por qué tú te lo mereces? Y también ve que porque tú te estés comprando ese vehículo, tú no estás dejando a la familia sin comer. ¿Entiendes? Y también ve por qué ella le da tanto valor a el otro vehículo. Y quizá ese otro vehículo puede ser más para adelante, pero este es el que tú quieres ahora. Y llegar a una comunicación donde se puedan entender. ¿Se logra siempre? No, porque eso tiene que ver mucho con la inteligencia emocional de cada quien. Cuando una persona se empecina en algo, con respecto a autoestima, ¿cómo podríamos considerar eso? Cuando no, que a mí me cogió que eso es lo que yo quiero, y eso es lo que yo quiero, y no importa lo que me digan, no importa lo que me diga la pastora, no importa lo que me digan, eso es lo que yo quiero. No, es que así que yo me siento bien, eso es lo que yo quiero. Vamos a decir, aunque el mundo se lo lleve Satanás, eso es lo que yo quiero.
Con respecto a autoestima, ¿cómo podríamos llamarle a eso? Inmadurez, terquedad. Señor, inmadurez y terquedad. Y como siempre digo, hay que ver de dónde viene eso. ¿Qué representa para esa persona? Para tú poder desmontarle esa necesidad de eso que quiere, tú tienes que trabajarle. ¿Qué representa para él eso? ¿Qué es lo que eso le está dando? ¿Qué él entiende que le va a dar? ¿Cuál es el beneficio que le está viendo? ¿Y cuáles son y tú verle las otras opciones? Porque al final y al cabo todos tenemos el libre albedrío. Entonces, si una persona es terca y empecinada en algo, el tú pelearle, el tú decirle que no, eso no, eso le da, sigue por ahí. Ok, El, entonces podríamos decir que tener paz, como hablamos al principio, que felicidad es tener paz, estar en paz, es un estado. es el mío. Podría ser afectado por una autoestima baja. Sí, claro, O sea que la claro, calidad de mi vida va a depender en gran medida de mi autoestima. claro. Porque que tú, ¿cómo tú vas a estar en paz si tú crees que tú no tienes la capacidad de ser algo tan simple como una buena persona? Hay gente que se cree que no son buenas personas. O sea, si nosotros, Muévete, Arturo, muévete. O sea, la paz, eh, o sea, el estar en paz, hay muchas cosas que van unidas, pero una de ellas es tu autoestima. Y cuando yo hablo de autoestima, estoy hablando de muchas cosas. Estoy hablando de congruencia, de integridad, de autoconocimiento. O sea, me oyes mejor ahí. sí, Se oye ya te mejor. escucho. Ya. Ok, entonces estamos hablando que una persona, un cristiano con autoestima baja, caería en lo mismo. Dios no me escucha, Dios a mí no me perdona. A los otros les responde, pero a mí no. Yo Y puedo caer en, posiblemente, yo puedo caer en complejos también ahí. pero es que el que tiene baja autoestima lo que más tiene es el complejo, porque él se cree que no puede con nada. Él Mm, no se lo cree, él no se cree, él no ve lo que Dios puede estar viendo para él. ¿Me entiendes? sí. Entonces, Dice, cuando tú, perdón. Cuando tú te sientes inferior, por ejemplo, ¿qué te puedo decir? Hay- yo puse ahorita el tema voy a poner un tema de algo físico porque es más fácil para entender, pero por ejemplo, de esas mujeres que son bellísimas y tan delgadas y se ven bien y, y entienden que estar delgada es lo bonito, porque cada quien, los parámetros de belleza varían, ¿verdad? Pero se sienten que tienen complejo y, y tú la ves que no se están como encorvadas, no se dejan ver como personas porque se sienten inferior. es como que hasta el otro la ve bonita o lo ve bonito, pero uno no se ve. Pero tú no te estás viendo. Ujú. Entonces, mira lo importante que es, porque no es solamente lo que tú te estás creyendo hoy, porque lo que tú te estás creyendo hoy tiene que ver con tu vida tus días de vida de adulto, pero también tiene que ver con lo que te dijeron cuando tú eras chiquito, como te lo dijeron. Entonces, por eso es que trabajar la autoestima implica no solamente trabajar tu persona hoy, sino ver de dónde vienen esas creencias Ujú. y esos valores que tú tienes. Sobre lo que tú te mides, porque es que la autoestima es como tú te mides a ti mismo.
Y aunque usted tenga la autoestima bien, bueno que te digan cosas, que te digan, mira, tú eres una dura. Por ejemplo, yo cuando tengo un paciente y me dice, doctor, yo le agradezco tanto porque mire, yo nunca había podido hablar como usted podía hablar. Yo me siento como 1 millón de pesos. Digo, por poner un número. O sea, yo me siento, wow, ese es el regalo más grande para mí. Eso lo vale todo. Y eso es una validación. Es que todos necesitamos estar validados. Ahora, no puede ser que tú solamente te valores y sepa que tú tienes capacidad cuando el otro te valida. Cuando yo comencé esta carrera, Arturo y yo nos conocemos de hace demasiados años y hemos tenido siempre unas conversaciones súper profundas. Y, y como todo el mundo, yo también tengo mis inseguridades y yo también tengo mis temores. Pero hay un día que uno tiene que decir, no, espérate, esto no me va a seguir, no me va a seguir frenando, déjame echar para adelante. Eso no quiere decir que mi autoestima esté mal, el que yo tenga mi temor, porque yo soy un ser humano. Eso es parte. Lo que tú no puedes pensar que tú solamente estás definida por ese miedo que tú tienes. O sea, es como cuando va una persona a donde mí que es bipolar y me habla y yo le digo, sí, es verdad, tú sufres de bipolaridad, pero tú no eres solo bipolar. Tú eres un ser humano con muchas cosas. Y ese ser humano que tiene una autoestima bajita, no es solamente esa autoestima bajita, que le está afectando, sí, que hay que trabajarla, sí, pero es mucha otra cosa más. Y lo que nos toca a nosotros es hacerle ver y ayudarlo a que él mismo se encuentre a sí mismo y vea su valor. Y le digo, la profesión mía es psicóloga, pero miren, no hay psicólogo más bueno que la mujer que te arregla las uñas. Lo que pasa es que a veces no tiene la herramienta ni ha estudiado y puede cometer, decir cosas que no, lejos de ayudar, no nos afecte. Y como dice usted, un odontólogo. ¿Y el ginecólogo? El ginecólogo ese es el psicólogo más grande que, ¿me entiende? Lo que sí es importante, como, como usted me acaba de decir, ¿usted trabaja con pareja? No, yo no trabajo con pareja. Entonces, cuando yo te estoy trabajando como persona, yo, porque me considero una persona íntegra y trato de practicarlo todos los días, que no es fácil. Cuando hay un tema de pareja, yo digo, mira, te voy a referir para este tema de pareja a este profesional, porque es la persona que sabe de eso. Y cuando tú resuelvas eso, o si tú quieres, seguimos trabajando lo tuyo, pero si no, cuando tú resuelvas eso, vuelve para acá que yo estoy aquí, seguimos con lo tuyo y lo mío. Quedó claro, más o menos. Así que vamos a trabajar nuestra autoestima, vamos a, eh, yo estoy a sus órdenes, Arturo tiene todos mis contactos, en lo que yo pueda apoyarlo, pues de alguna manera, le buscamos la manera de apoyarlo, y sobre todo vamos a ser compasivos en el proceso cuando estamos viendo a alguien que, que está pasando por una situación difícil, que su autoestima o lo que sea le está afectando. No vamos a juzgar, vamos a ser compasivos y vamos a escuchar y dejar que el otro
decida cuándo pedirnos ayuda o cuándo preguntarnos qué hacer. Y cuando nos pregunten qué hacer, dejar que el otro mismo logre decidir lo que tiene que hacer. Ser seres humanos, compasivos y con nosotros y con los demás. Así que yo, como siempre dejo tarea, le voy a dejar esta tarea. Le voy a dejar la listica. La lista de nuestros valores y capacidades y la lista de nuestros defectos y debilidades. Y hay gente que llena la de los defectos y la de los valores la dejan vacía. Entonces, ya ahí eso es otro trabajo. Y vamos a preguntarle a 3 personas, a ver qué nos dice, de 3 defectos y 3 cualidades. Y vamos a ver cómo va la cosa. Y por ahí seguimos. Ay. Amén, licenciada Elena.